académico y analista. Nació en la Ribera Ayotlán, en el estado de Jalisco, y creció en la ciudad de Guadalajara. En 1971 llegó a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Realizó la maestría, doctorado y postdoctorado en la Universidad Johns Hopkins. Desde 1977 es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y tiene el nivel 3 en el sistema de investigadores. Actualmente coordina el seminario sobre violencia y paz en esa institución. Su primera columna periodística apareció en un diario en Guadalajara en 1971. Actualmente publica cada miércoles en el periódico Reforma y otros 14 periódicos del país. Desde marzo de 2001 es integrante del programa Primer Plano en Canal 11. Ha escrito docenas de libros y artículos académicos. Hoy con nosotros, Sergio Aguayo. Mi querido Sergio Aguayo, me da mucho gusto saludarte el día de hoy y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Me quedo sin palabras porque como todos, hay de todo, bueno, malo, extraordinario, pésimo, en fin, viviendo bien con mi familia y los amigos y haciendo lo que creo que debo hacer. Te veo bien de salud, te veo muy conservado, mi querido Sergio. Parece que no nos hubiésemos dejado de ver. Tanto tiempo que estuvimos juntos, tanto tiempo que tuvimos la oportunidad de compartir experiencias, y hoy reencontrarme contigo me llena de gusto, mi querido Sergio. El gusto es mío porque tengo un recuerdo gratísimo de tus años de director del Canal 11 y pues eran el sexenio de la alternancia con Vicente Fox. Entonces yo entré a los pocos meses de que tomara posesión. Tú entraste creo que también al mismo tiempo. Sí, Entonces sí. coincidimos y vivimos momentos gratos y complicados. Gratos, complicados. Yo digo que son momentos de historia y de histeria. Hubo de todo. Pero nos tocó una época padrísima, casi 8 años nos tocó estar por ahí. Tú ya en primer plano, mi querido Sergio, llevas una buena cantidad de años, así que ha durado a tu permanencia ahí, cosa que me da mucho gusto. Pues mira, yo mismo me sorprendo de de tener 21 años en un programa de televisión, no cada semana porque descansamos, hay un rol. Hay ratos que lo veo un poco avejentado, pero luego se renueva. Eh, bueno, sí, desde un programa que se creó en el 99 para cronicar o comentar las elecciones que iba a haber en el año 2000. Y pues de ahí vino la alternancia y con la alternancia del siglo XXI que nos ha traído todo tipo de transformaciones, algunas buenas, otras muy malas. Unas bastante malas, mi querido Sergio, pero bueno, el mundo se reinventa, la parte tecnológica efectivamente también ha progresado. ¿Cuándo íbamos a imaginar tú y yo hace 21 años que íbamos a poder hacer un programa de televisión a la distancia, tú estando en otro continente, hacerlo sin un equipo estratégico técnico de televisión? Estuviese implicado rentar satélite, hacer una transmisión satelital, llevar unidad móvil, cámaras, staff, y hoy con apretar un botón refrendamos la amistad y el gusto de vernos y además de poder conversar, mi querido Sergio. Sí, coincido contigo, coincido contigo. El siglo XXI ha sido de grandes transformaciones y una de ellas, no la única, lo digital, otra el deterioro ambiental y una tercera, el protagonismo del crimen organizado en todo el país. Son algunos de los cambios que hemos vivido para bien y para mal. Así es, así es. Mi querido Sergio, tengo que preguntarte muchísimas cosas. Voy a tratar en un orden cronológico de las situaciones que están sucediendo. Me interesa platicar contigo, desde luego, muchos temas, desde la libertad de expresión, que ha sido para ti un gran tema en los últimos años. ¿Quién pensaría que tú tendrías que dedicarle tiempo, esfuerzo, recursos, inteligencia
a defenderte en un tema de libertad de expresión. Me estoy refiriendo al tema de tu situación con Humberto Moreira. Esta situación que se desencadena a través de tú expresar tu libre pensamiento y tener hoy en día en un México que todos estamos viviendo muy convulsionado en cuanto a las libertades de expresión y en general a diversas libertades. Tendrías que dedicarle tiempo a esto, mi querido Sergio. Cuéntame cómo se origina y en qué va la telenovela, porque ha sido, sí me da para serie de Netflix, ¿eh? Te doy mi interpretación, evidentemente ya los jueces tendrán que tomar una decisión y Humberto Moreira tiene su perspectiva, que me acaba de meter una segunda demanda, por cierto, que se concatena con la anterior. El inicio fue accidental, a él lo detienen en Madrid, acusándolo de asociación delictuosa, lavado de dinero, corrupción. Y mientras está en Madrid, yo obtengo el acta de la Audiencia Nacional y escribo una columna. 33 palabras de esa columna le molestan, consideran que daña su honor. Y en julio del 2016 me interpone una demanda por daño al honor. La peculiaridad de esta demanda fue que exigía 10 millones de pesos, exige de hecho. Lo cual pues me pareció desproporcionado desde un primer momento. Mi interpretación del motivo de la demanda fue que en marzo del 2016 firmamos un convenio, el Colegio de México, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el gobierno del estado de Coahuila, presidido por Rubén Moreira, hermano de Humberto, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos iban a dar acceso a los expedientes para entender el caso de Allende. Ese es para mí el origen, porque en mi interpretación, Humberto Moreira se sintió amenazado de que un académico independiente recibiera los expedientes judiciales de todos esos casos. Luego se prolongó después de la demanda, vino los expedientes del penal de Piedras Negras, los expedientes de La Laguna. El hecho es que durante 6 años ya casi, el proyecto Coahuila ya terminó en el colegio, duró 5 años, nos metimos como nunca antes en un estado para entender cómo habían interactuado en un estado, el crimen organizado, los Z, gobiernos en sus 3 niveles y reacción de la sociedad. Y de ahí sacamos, no una película completa, pero sí suficiente evidencia para entender lo que sucede cuando el crimen organizado se apodera de buena parte de una entidad federativa. El ejercicio fue fascinante en términos de conocimiento, pero una consecuencia, creo yo, fue esa demanda que todavía sigue y te las sintetizo. Mi experiencia con el Poder Judicial de la Ciudad de México fue nefasta porque el profesor Moreira obtuvo ahí un gran apoyo de un juez y de unos magistrados que me hicieron ver mi vida imposible. Realmente me maltrataron muy, muy feo. Pero la justicia federal, por el contrario, ahí sí encontré que han revisado los expedientes eh, con profesionalismo. Yo no pretendo que me den la razón, simplemente lo que he argumentado siempre es, a ver, era una columna de opinión. Los códigos de ética periodística, se les llama deontológicos, exigen que tú investigues lo más que puedas sobre lo que vas a escribir. Yo lo investigué para esa columna, siempre lo hago, yo soy académico de formación, e incluso obtuve el acta de la Audiencia Nacional por la cual él estaba en la cárcel. En consecuencia, yo cumplí con el deber, código de ética. El asunto está en la Suprema Corte. De hecho, grabamos este programa el 10
de marzo del 2022. Ayer deberían haber dado un fallo la primera sala, no se pudo, lo harán en una semana, pero el proyecto de sentencia que se hizo público no es ningún secreto, está testado, me da la razón y me exonera del pago de los 10 millones. Pero volviendo a lo mismo, a tu pregunta de fondo, me extendí demasiado, es la consecuencia lógica, creo yo, cuando realmente te metes a escarbar el fondo de un asunto, de un problema que afecta intereses. Porque no es lo mismo decir, ah, fulano de tal es un corrupto, o hizo tal o cual cosa, meterte a explicar la fenomenología de la maldad, porque lo que encontramos en Coahuila fue la maldad en su estado más puro, más químicamente más puro, la corrupción a niveles inconcebibles, no solo de las autoridades, sino también de sectores de la sociedad que se beneficiaron. Es decir, lo que hicimos en Coahuila fue un fresco, un mural descarnado de la manera como un Estado se fue degradando por la presencia del crimen, de criminales de una brutalidad extrema, y la manera como eso contagió a funcionarios y a sectores de la sociedad, porque no fue solamente los gobernantes los que se corrompieron, también fue buena parte de la sociedad. Y al mismo tiempo, buena parte de la sociedad se levantó, se emancipó y logró recuperar el control sobre sus vidas. Y ahora Coahuila es uno de los estados con uno de los niveles de homicidios más bajos del país. Es donde la violencia está más controlada. No erradicada, pero sí más controlada. ¿Tú crees que en tu conocimiento o en lo que habrás investigado, pero también en lo que habrás vivido y padecido estos años, porque es un tema de años, no es un tema de meses o semanas, es un tema de años, ¿había algún antecedente similar que a un investigador con una característica particular que la tienes tú, de también ser alguien que aparece frecuentemente en diversos medios de comunicación? Pues eres alguien reconocido en los medios, con una participación amplia en prensa escrita, en televisión, en radio, en conferencias, por tu actividad académica. ¿Hay el antecedente de que alguien haya vivido algo similar y un fallo similar al que se esperaría al de tu caso? Ya no, soy muy reacio, como yo crecí en el Bajío de familias en donde no se valía quejarse, vamos, tú pagabas las consecuencias de tus hechos y a mi bisabuelo lo ahorcaron y bueno, pues lo ahorcaron, punto, y a seguir trabajando. Entonces, lo menciono porque no me gusta la autovictimización. Y aún falta que termine esta historia, porque como te decía, en febrero de este año, un mes antes de que decida la Suprema Corte, Humberto Moreira me demandó por una segunda ocasión, ahora por un libro, el libro sobre la reconquista de la laguna, cómo recuperaron el control de la laguna. Así que falta tiempo para que esta historia termine. No conozco antecedentes de este acoso judicial. Sí, hay muchas historias de acoso judicial, por supuesto, pero las peculiaridades que esta ha tomado son únicas porque hay hechos ahí bien extraños. Humberto Moreira jamás ha escrito o declarado el por qué realmente me demandó, salvo citar 39 palabras de una columna de opinión. Pero en un asunto tan mediático en el cual yo he expresado mi punto de vista, Humberto Moreira, tan locuaz que fue como gobernador y como político y presidente del PRI, ha guardado un silencio hermético. Tengo mis explicaciones
pero no las quiero aventurar porque no me toca a mí. Eh, Ignoro qué voy a hacer con toda esa información acumulada, que son decenas de miles de páginas, pero sí me queda una conclusión de toda esta experiencia y que me la han ratificado varios ex ministros de la Suprema Corte. Eh, Uno de los grandes problemas nacionales es la ineficacia y la corrupción de las fiscalías de los estados. No están funcionando. La justicia local no está a la altura de las transformaciones del país, lo cual genera una defecio en el cual la justicia local tiende a ser corrupta, ineficaz, eh, y todo recae en una justicia federal que se ha ido mejorando. Es decir, es un sistema de justicia que no funciona y para llegar a la Suprema Corte, vamos, no es nada sencillo. De hecho, a mi caso lo trajeron porque fue escandalosa la manera como me estaban hostigando el Poder Judicial de la Ciudad de México. Era realmente un absurdo. Pero esa es la conclusión que me queda, el insistir una y otra vez de que tenemos que dedicar atención como país a la reforma de los poderes judiciales de los estados. No quiero generalizar, tal vez en Guanajuato, tu estado natal, o en algún otro las cosas sean mejores, pero lo que yo he escuchado y lo que he sabido es que hay ahí un cáncer, una metástasis generalizada que afecta a los tribunales locales de todo el país. Yo te quisiera preguntar, pasando a otro tema y agradeciendo de esta explicación que nos deja claro en qué estado se encuentra esta situación. Yo te quisiera preguntar otras cosas importantes también para el país, mi querido Sergio. Vamos a enfrentar una elección en el año 2024, la renovación nuevamente de la presidencia de la República, acompañada pues, por otros estados del país en las que son concurrentes esas elecciones. Vamos a enfrentar este año nuevamente elecciones, el 2021 ya enfrentamos también elecciones intermedias, se vio un resultado a lo mejor para unos sorpresivos, a lo mejor para otros no tantos. La Ciudad de México pierde un bastión importante en el partido de Morena, el corredor del Estado de México, lo que se denominaba anteriormente el corredor azul, Naucalpan, Atizapán, Huixquilucan, Cuautitlán, pues vuelven a ser azules o vuelven a ganarlos el PRI. Vamos, está reconfigurando a pesar de que se vea que hay una gran cantidad de gobernadores de Morena ya hoy en puestos de elección popular o en funciones prácticamente algunos de ellos, se ve una recomposición. ¿Tú qué estás pensando para el 2024? ¿Es muy prematuro haber destapado ya Morena y el presidente sus propios posibles candidatos? ¿Qué están haciendo los demás partidos? ¿Qué está haciendo la oposición? ¿Cómo ves las cosas, mi querido Sergio? Mira, primero, me parece un error obsesionarse tanto por la figura del presidente de la República y de las elecciones del 2024. No sostengo que no les quito importancia, son importantes, por supuesto, y tenemos que darles el lugar que tienen, pero hasta donde puedo analizar el reparto de fuerzas políticas y el elenco de los grandes problemas nacionales, creo que hay otros problemas bastante graves, los enumero. Uno que es obvio y que estamos estudiando en el Colegio de México, yo coordino el seminario sobre violencia y paz, que es el auge del odio medido a través de las redes sociales. Sí, estamos ante, algunos la llaman polarización,
existe, es real. La polarización supone que tú le niegas legitimidad al otro, no te interesa escuchar los argumentos del otro. Existe, por supuesto, y en ocasiones deriva en odio al otro. Ese es uno de los problemas. Segundo, el deterioro generalizado de los partidos políticos, incluyendo Morena. En términos estructurales, es un fenómeno mundial, lo sé, pero en México está adquiriendo características muy peculiares porque estamos ante burocracias incapaces de captar las inquietudes de la población, que son muy diversas y varían por barrios, pueblos, ciudades, estados, regiones. Los partidos no están funcionando como debieran. Son burocracias controladas por unos cuantos que consideran que se benefician por ir brincando de un cargo al otro. Tercero, el ingreso masivo del crimen organizado a los procesos electorales, que tiende a minimizarse absurdamente. Los tres partidos opositores, PAN, PRI, PRD, en agosto del 2021 llevaron a Washington un documento de 53 cuartillas, muy inquietante el documento. Obtuve una copia, no lo hicieron público, curiosamente. Lo denunciaron en una rueda de prensa, pero nunca No se hizo público. Sí. no lo hicieron público. Tengo un ejemplar y te puedo decir que no es un estudio, es indigno que partidos tan ricos hagan estudios tan pobres. Tan pobres, eso estoy muy pobre, pero tiene una buena cantidad de información. Michoacán, por ejemplo, será porque ahí intervino el entonces gobernador Silvano Aureoles, no lo sé, pero tiene mucha más información que otros, que Sinaloa, pero en todo caso, ahí está parte de la evidencia que además yo pude documentar en otro pequeño proyecto, en el Colegio de México. Mataron a 36 candidatos durante el proceso electoral. Murieron más cuadros de los partidos, pero candidatos fueron 36. Hombres y mujeres de todos los partidos, vamos, Morena, de todos, porque y el Departamento de Estado, el 8 de marzo de este año, la Comunidad de Inteligencia, no el Departamento de Estado, la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos sacó un informe señalando la gravedad de que el crimen organizado, carteles, de manera deliberada, intervengan en los procesos electorales para imponer sus candidatos. Por una razón, estructuralmente, yo estudio violencia criminal, como bien sabes. Estoy terminando un libro sobre la historia de las mafias de Estados Unidos y los carteles durante un siglo. Cuando un grupo criminal controla toda la estructura de un gobierno municipal, esa es la puerta de entrada a la economía legal, a la vida legal. Y por tanto, se impregna mucho más rápido todo el tejido económico, político, empresarial, cultural. Se carteliza el municipio o el estado. No se está prestando atención a ese tema y podría seguir mencionando los asuntos que no están siendo mencionados porque pues la obsesión se centra en si Claudia Sheinbaum es la favorita del presidente, de si Ricardo Monreal ya le hizo un desaire al presidente, o si Marcelo Ebrard hace un berrinche porque pues no lo invitan a Los Pinos a celebrar con las mujeres, tienen que hacer su celebración en relaciones exteriores. Vamos, divertido, interesante para el chisme de la tertulia a la hora del dominó. Sí, pero no abona más.
pero no abona al análisis que al menos a mí me interesa hacer, que es que siempre he intentado, no siempre lo logro, es ir al corazón de los problemas nacionales y por qué importa algunos asuntos más que otros. En ese sentido, pues para mí el 2024 lo estoy juzgando desde otro punto de vista y a mí que me interesa, dos objetivos del 24. Uno, la elaboración de un plan, una estrategia nacional que sea integral y binacional para enfrentar el crimen organizado. Y dos, una estrategia para que la Ciudad de México preserve unas políticas de seguridad que sí están funcionando en términos de la disminución en el número de homicidios y de delitos. Para mí es lo importante, es salvar lo que hay, preservarlo y tener un panorama más claro de lo que deberíamos hacer como país, no como partido ni como gobierno, como país, como región, porque Estados Unidos y América Central deben intervenir. Es para mí lo que importa. Lo demás está bien, qué divertido, pero qué irrelevante. Hay un tema que me preocupa en este proceso, coincido contigo en cuanto al tema de los partidos políticos. Hoy los ciudadanos pues, nos sentimos sumamente alejados de los partidos políticos, poco representados o nada representados. Realmente las agendas son exclusivamente de ellos y para ellos. Yo te preguntaría ahí, nada más en este proceso electoral, ¿pensarías que realizar elecciones primarias obligatorias para todos los partidos romperían o podrían romper las burocracias partidistas? Es decir, los partidos auténticamente podrían retomar la representación de la sociedad si eso sucediera, o simplemente dejar las elecciones como están. Se habla de una reforma electoral que a estas alturas será pertinente, una reforma electoral. El árbitro del INE, el presidente del INE cambia el año que entra, si mal no recuerdo, los primeros días del mes de abril. Pues está con una reforma electoral en medio y unas elecciones presidenciales muy cercanas. ¿Qué pasará, mi querido Sergio? Digo, sé que me has dejado claro el interés de los otros temas, pero de alguna manera, ¿cuál sería tu punto de vista? No, por supuesto, mira, no es, es un mal necesario y no existe sustituto a la existencia de los partidos. Ahora, ¿hasta qué punto la sociedad, los académicos, los ciudadanos podemos entrar en la fortaleza, en las fortalezas partidistas? Se han convertido en instituciones estancas que no dejan penetrar más que a los iniciados, y los iniciados son los que piensan, actúan como ellos. Si es Morena, pues rendirle pleitesía al jefe. Si es panista, pues controlar Pues el el que número de sea, afiliados para poder negociar. para Mientras seguir ganando posiciones y perpetuamente quedarse en los cargos, pero como ese, trapecistas, ¿sí? Uh-huh. esas son verdades que seguimos repitiendo una y otra vez sin que haya respuesta. Así seguiremos. Yo en lo que a mí concierne, le apuesto más el surgimiento de movimientos, organizaciones ciudadanas que ponen contrapesos al poder de los partidos o de los gobiernos, e instituciones como el INE, el INAI, que han dado una batalla muy digna para preservar la Autonomía. autonomía del mandato para el que fueron creados, o la Suprema Corte, que hace lo posible por operar en un ambiente muy... Esa institucionalidad es la que debemos de fortalecer en estos momentos, mientras observamos cómo el mundo se transforma aceleradamente, porque el mundo está cambiando aceleradamente y vamos, te planteo
Así brevemente, un proyecto en el que estuve trabajando ayer en la noche, por eso lo traigo en mente. ¿Cómo vamos a lograr eh, fusionar en el plano intelectual lo que pasa en el mundo real y lo que pasa en el mundo digital? Vamos, porque sabemos que existe, ahí están las dos dimensiones que están en contacto permanente, pero ¿cómo vamos a lograr entenderlo? Ese es uno de los problemas del siglo XXI, que en lugar de pensar si Marco Cortés va a ser o Ricardo Anaya va a ser un buen candidato, que se me hace una pérdida de tiempo, pues, sinceramente, o que Ricardo, lo que haga Ricardo Monreal lo deje de hacer a Marcelo, alguno de ellos será presidente, vamos, eso es seguro. En mi caso como académico, tengo muy claro que mi función no está en ese, como analista político, no diré alguna opinión llegado el momento, pero lo que más me interesa es generar conocimiento sobre por qué, y eso quedó demostrado, lo demostramos, lo demostré en La Laguna, en Chicago, en Sicilia. ¿Por qué es indispensable que la sociedad participe para controlar el crimen organizado? ¿Por qué siempre son 6 grupos: empresarios, medios de comunicación, académicos, iglesias, víctimas y ONGs? ¿Qué hace cada uno? Ese es, ¿por qué una parte de la sociedad apoya al crimen organizado y otra parte al Estado de Derecho? ¿Qué tipo de valores tienen unos y otros? ¿Cómo se pueden contrarrestar en esa fusión de lo real y lo digital? ¿Por qué si vives en los bordes de la ilegalidad, porque estás obligado a estar en un mercado de ambulantes, puede ser víctima más fácilmente de un cartel que otro? Esos son los fenómenos que están conformando el México del siglo XXI, no los partidos políticos y regreso como ejemplo al documento de 53 cuartillas que presentaron los 3 partidos opositores ante la OEA. Vamos, ese es uno de los grandes temas nacionales, y está lo que entregan, es muy pobre las 53 cuartillas. Está muy bien para un seminario en el que le pido a 2 estudiantes que peguen los recortes de periódico de varios De la estados, situación, claro. de la situación, pero no es un análisis que uno esperaría de partidos que aspiran a la presidencia. Me explico, es que a Sí, sí, veces, sí, totalmente. a veces, yo me muevo en otros, perdón, Perdemos el foco. yo estoy metido en entender la realidad, porque creo que entendiéndola tal vez contribuya a cambiarla. Eh, y hasta ahí llego, no tengo soluciones ni aspiro a tenerlas. Explícame un poco, este era el tercer punto que te quería tratar. Con, con, con bastante pena y tristeza he visto el día de ayer y antier que en determinados poblados circundantes a Fresnillo, Zacatecas, la Guardia Nacional y el Ejército está acompañando a las familias a recoger sus cosas en comunidades donde el crimen organizado ya llegó. Es decir, como que este mensaje ante el mundo es, pues, doblamos las manos, no pudimos, mejor vaya por sus cosas, señora, y lo que todavía le dejaron porque ya saquearon las casas y todo esto, pues los escoltamos y hacemos una caravana para sacarlos de esa zona y váyanse a vivir otro lado y olviden sus 40, 100 o 50 años de vida en esa población. Pues ni modo, ¿no? Ya algún día se podrá volver. O vemos el caso de Michoacán, ¿no? San José de Gracia, más de 200 casquillos percutidos, los cuerpos no aparecieron.
nadie sabe nada, no fue un fusilamiento, pero sí estaban contra una pared y formados. Pues, ¿qué debemos de entender? ¿Qué está pasando, Sergio? Mira, regreso a un comentario que hice de lo que me interesa. Necesito el, el gobierno de López Obrador. Mira, Fox se desentendió durante, me regreso, la década en la cual viene el auge de los carteles mexicanos son los años 90, por muchas razones, no tengo el tiempo para explicarlo. Eso provoca que cuando llega Fox, están creciendo de manera impresionante los carteles y lo que hace Vicente Fox es desentenderse. Eso lo cuenta muy bien el general Luis Rodríguez Bucio en su tesis doctoral. Él escribió una tesis para el CESNAR en donde entrevistó a quienes estaban en el salón de mando de la guerra, no, perdón, ya no con Fox, con Calderón. Fue con Calderón cuando escribió la tesis, pero hablan sobre Fox, de que Fox no hizo nada. Cuando entra Felipe Calderón declara la guerra al crimen organizado en 2006, independientemente de sus motivos políticos, carecía de una estrategia. Eso fue 2006. 2022, seguimos careciendo de una estrategia. Y eso explica lo que sucedió en San José de Gracia. Porque si tú lees los 3 días de las mañaneras en donde se discutió ese tema, tú observas el primer día, 16 horas después de la matanza, a las 3:35. Le preguntan al presidente qué pasó. Dice, todavía no sabemos nada, porque la Fiscalía de Michoacán no nos ha informado. Eso quiere decir que los servicios de inteligencia federales no tenían registrado que San José de Gracia y una región muy amplia estaba ya controlada totalmente por el cartel Jalisco Nueva Generación. Segundo día. Aprovechó para lanzarse contra los periodistas que hablaban de fusilamientos, ¿no? Que decían, son unos miserables perversos que están contra mi gobierno. Pero bueno, el hecho es que no sabía. 16 horas después de un fusilamiento de 17 personas, o como haya sido. 30 horas después de la ejecución, entra el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. ¿Y qué es lo que nos dice en su presentación? La falta de coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Porque el asesinato es a las 3:35. O la ejecución o los hechos, 3:30, 3:35. El presidente municipal de San José de Gracia declara que él avisa al fiscal de Michoacán 1 hora después. El fiscal de Michoacán declara que él se enteró por redes sociales a las 6 de la tarde. Y la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal y las MPs llegan a las 8 de la noche. ¿Te das cuenta de lo que significa todo eso? 4 horas y media después de una ejecución de 17 personas. Yo sé que de Morelia a San José de Gracia, pues en un autobús de línea se hacen 4 horas. Sí, bueno, 4 horas. pero en un tema de emergencia, de seguridad, de auxilio a la sociedad. ¿En dónde están los helicópteros? ¿En dónde están? Vamos, no tienen estrategia, no están coordinados. Bueno, si ya queremos meter el tono chusco, tragicómico, había 3 o 6 policías municipales en San José de Gracia. Y les preguntan, ¿por qué no intervinimos?
que por qué no intervinieron. Su respuesta es, nosotros seguimos el protocolo y cuando vimos que eran más que nosotros, pues nos replegamos. Es decir, corrieron. Ese es el protocolo. Si son muchos, ahí nos vemos. Que fusilen, que hagan lo que quieran. En esos 3 días, Julio, se refleja con toda crudeza la falta de una estrategia, la falta de coordinación, las deficiencias de los servicios de inteligencia y todas esas ausencias sustituidas por una frase que le preguntan, precisamente fue el martes cuando le preguntan al presidente, ¿insiste usted con su política de abrazos, no balazos? Dice, sí, porque es lo mejor, la mejor política. Bueno, no es la mejor, es la única que tiene. No tiene otra alternativa. El resultado es que cualquier analista, y estoy citando documentos oficiales, no estoy citando a la prensa, sino las declaraciones que dieron los diferentes actores, porque estudié el caso para mi columna, escribí sobre eso, sobre ese tema, entonces me metí a estudiar qué pasó en San José de Gracia. Igual que si me meto a estudiar qué pasó en Fresnillo, el ángulo que tú das es espeluznante. Cómo la Guardia Nacional sirve para escoltar a los que quieren dejar sus casas. casas. Qué horror. Además no quieren, tienen. No Tienen quieren, que dejar sus casas. porque ellos no quieren. O sea, es dramático ver ahí a la Por señora que eso, te dice, toda mi vida está aquí, ¿no? regreso cuando me preguntabas que para mí que era importante el 94, una verdadera estrategia que recoja todo lo que se hizo bien y se hizo mal, porque algunas cosas sí se hicieron bien, pero se abandonaron. Te pongo un ejemplo. Cuando Felipe Calderón en 2010, después de la matanza de San Fernando, en agosto, decide que se van a ir contra los Zeta, porque él empieza diciendo nos vamos contra todos, creyendo que iba a ser muy sencillo un desfile. En 2010 ya se había dado cuenta que no, porque se le pasó algo tan elemental como que en 2004 en Estados Unidos había terminado el veto para la venta de armas de asalto en las armerías. Por tanto, pues los carteles estaban muy armados. En reacción a la aparición de los Zeta, todo el mundo estaba bien armado, etcétera. Me estoy desviando. En 2010, ¿qué deciden? Crear en el CISEN los centros de fusión de inteligencia y operatividad. Funcionaron muy bien. Iban a crear 6, solo crearon 2. Uno en la Ciudad de México y uno en Monterrey, para atacar a los Zetas, bajo la tesis, tenemos que irnos contra los más violentos. ¿Qué es lo que están haciendo en la Ciudad de México ahora? No es irse contra todos al mismo tiempo, es seleccionar a los más violentos y detenerlos, descabezarlos, lo que sea. Fueron muy exitosos porque, como su nombre lo indica, aunque es medio rebuscado, fusionaban la inteligencia con la operatividad. Llevaban las unidades de MPs con CISEN, llegaban a casa de seguridad, ahí mismo procesaban la información que tenían y con esa información daban el golpe un día después o a las pocas horas, es decir, se fueron atacando a toda la estructura y funcionó. Y te podría mencionar otros casos de que sí funcionaron. Las Fuerzas Armadas ahora saben, están mucho mejor armadas, preparadas, tienen capacidades, pero les falta una estrategia. Y si a la Guardia Nacional le dicen ustedes a sus cuarteles, ahí encerraditos, pues es una orden, la siguen, están muy bien armados, pero están encerrados. Hacen operativos que para pasear por las ciudades, tú pregúntale a un presidente municipal en corto si sirve de algo. Y te dice, pues no nos sirve porque para golpear una
cartel se necesita inteligencia de muy buena calidad, policías bien pagados o efectivos o soldados bien pagados, cerrar la llave de inteligencia financiera, cerrarles la llave del dinero. Golpearlos financieramente y también su estructura. Lo que a mí me interesa como académico es ofrecer, si puedo, si logro tener los recursos, porque la investigación cuesta cara. Luego piensan que uno nada más se sienta a escribir. No, hay que rascarle la información. Pero mi objetivo es en el 2024 poder presentar un libro que diga, miren, con base en los últimos 100 años, estas son las lecciones que nos dejan y esta sería la estrategia más sensible. No puede ser solo mexicana, tiene que ser acordada con Estados Unidos. Y platicada, no acordada, porque es otro nivel con América Central. Por varias razones, no tengo el tiempo. En fin, para mí ese es el 24. Lo otro, que bueno, iremos a las urnas o no iremos o lo que sea, pero alguien gobernará este país. Lo que importa es que les podamos decir, que les podamos dar una estrategia, decir, háganlo de esta manera. Okay. Mi querido Sergio, pues el tiempo se nos ha ido rapidísimo. La verdad es que es un placer escucharte y oír estas reflexiones. De todas las entrevistas que he tenido, es la primera vez que alguien centra con puntos estratégicos la intención de brindar una agenda a quien gobierne. Todos efectivamente, desde la sobremesa hasta los más altos círculos de análisis, hablan infinidad de horas de la sucesión y tal, pero muy pocas personas hablan de poder brindar elementos fehacientes, un instrumento de análisis que sea un buen punto de partida a manera de solución. Te agradezco muchísimo, Sergio, tus comentarios y tu participación en este programa y con gran gusto de verte siempre, hombre. Termino con una nota de optimismo. Te sorprenderías la cantidad de funcionarios de alto nivel que escuchan con enorme atención este tipo de reflexiones, porque sí hay funcionarios gobernantes en México que quieren resolver el problema, no hay ninguna duda. Por tanto, pues a mí me interesa dialogar con quienes sí entienden lo que está en juego, desde mi punto de vista, y a quienes yo puedo aportar mis conocimientos, porque pues yo tengo 50 años estudiando las violencias en esta parte del mundo, no solo México, sino la cuenca del Caribe. Así que, bueno, mira, yo espero que sí funcione. Si no, cuando esté el libro te avisaré para que lo podamos comentar. Lo comentaremos con gran gusto y sobre todo con mucho interés, pero estoy seguro, coincido contigo, que hay gente de muy alto nivel que sí está interesado en estos temas y que son ellos quienes deben de involucrarse y tomar en cuenta estas lecciones. Muy bien. Gusto en Muchas saludarte, gracias. Julio. Qué gusto verte. Gracias, mi querido Sergio. Un abrazote, pásala bien y deseo que toda tu familia se encuentre igual de bien. Muchas gracias. Gracias. Igual para ti. Hasta pronto, mi querido Sergio. Gracias. Adiós.